Entonces, vamos a Juan capítulo 14. Evangelio de Juan capítulo 14, hermano. Hay un tema que tiene mucho que ver con estos tiempos, hermano. La vida, hermano, en este mundo caído y maldito por el pecado, está envuelta en problemas y pruebas. ¿Todos están de acuerdo? ¿Qué es lo que más existe en este mundo? Problemas y pruebas. Si no, nada más vamos a analizar lo que estamos viviendo el día de hoy. Y en lugar de pretender que no existen, las Escrituras enfrentan las dificultades de la vida directamente. Escuche bien, hermano. ¿Cuál es la bendición que los cristianos tenemos? Cuando no somos cristianos, hermano, cuando no éramos cristianos, muchos de nosotros, ¿cómo resolvíamos los problemas de la vida? Olvidándonos de ellos. ¿A través de qué? De los vicios, de las adicciones, ¿cierto? Una persona alcoholizada, ¿tú crees que le preocupaba tener o no tener dinero? Mientras le durara la borrachera, no se ocupaba de los problemas, no existían. Una persona bajo las influencias de cualquier droga, ¿le preocupa? Tuve a ver a un indigente el día de hoy, de esos que andan allá por Reforma. Allá hay muchos indigentes. Ve a verlo, ve a preguntarle si le interesa lo que está pasando ahorita, si está preocupado por el coronavirus. Va a preguntarle. Esas personas están en un estado mental fuera de toda realidad, hermano. Lo único que les interesa es comer de vez en cuando. Te digo esto, hermano, porque yo los he visto. Ahí donde a veces íbamos a hacer unos trabajos de limpieza, ahí por la glorieta de La Palma, que es Niza, y Reforma, ahí se juntan una gran cantidad de indigentes. ¿Cómo debe ser la inconsciencia de esas personas que hay un hotel por ahí en la esquina que tiene unas como especie de fuentes, pero es agua muy clorada, hermano, está con una gran cantidad de cloro? Bueno, esas personas iban a tomar agua de ahí, se la tomaban de ahí, hermano, y ahí se mojaban la cabeza y no les pasaba nada. Imagínate qué inconsciencia debes de tener para que no te preocupe meterte ese tipo de agua en tu organismo. ¿Qué inconsciencia debes de tener, hermano, para buscar entre la basura restos de comida, sacarlos de la basura ya que le echaron un montón de cosas y comértelo? Pero la Biblia, hermano, no ignora los problemas de la vida ni las pruebas que vamos a enfrentar, sino que las aborda de manera directa. Mira, vamos a ver unos ejemplos rápidamente para que me ayuden algunos hermanos. Job 14:1, Job 5:7, Jeremías 20:18, Mateo 6:34 y Hechos 14:19 al 22. Job 14:1, Job 5:7, Jeremías 20:18, Mateo 6:34 y Hechos 14:19 al 22. ¿Quién tiene Job 14:1? El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado sin sabores. ¿El hombre nacido qué? De mujer. ¿Corto de qué? De días. Y hastiado. La Biblia no niega eso, hermano. Isaac, Job 5:7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Ya oyó? Así el hombre nace para la aflicción. ¿Quién me ayuda con Jeremías 20:18? A ver, Vania. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en afrenta? ¿Se acuerda por qué decía Jeremías eso, ah? El profeta Llorón, ¿por qué decía eso? Porque veía ¿qué? La iniquidad del pueblo y cómo cada vez se metían más y más y más y más en iniquidad. ¿Quién tiene Mateo 6:34? A ver, Jenny. Así que no se preocupen por el mañana, porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. ¿Se da cuenta de lo que dijo el Señor Jesús, el maestro de maestros? ¿Qué dijo? Hey, ¿para qué se angustian? Ocúpense de hoy. Nosotros, hermanos, estamos bien angustiados. ¿Me iré a morir? Señor, ¿saldremos de esta?
¿Habrá trabajo, no habrá trabajo? ¿Habrá dinero, no habrá dinero? Hermano, ocúpate del día de hoy, porque a lo mejor de hoy no pasas. ¿Y todo lo que te angustiaste por el futuro, hermano, sirvió de algo? Yo quiero recordarle a muchos de los que estamos aquí sentados, acuérdate, ¿hace cuánto conociste del Señor? ¿Hace cuánto conociste del Señor? 7 años. ¿La primera vez que te hablamos del Señor? ¿Hace cuánto fue la primera vez que te hablamos del Señor? Promedio, 12, 14 años. Hermano, ¿hace cuánto conoció del Señor? 20 años. Hermana Marce, ¿hace cuánto conoció del Señor? Pero hace como Dios escuchó del Señor. ¿Hace cuánto conocieron? ¿Como 5, 6 años? ¿Y cuál era su pensamiento en aquel tiempo? Que no había esperanza, ¿o sí? Bueno, yo los veo aquí, hermano. Todos ustedes los veo aquí. Usted creía que no había esperanza, usted creía que las cosas estaban dificilísimas. Yo aquí lo veo. Y no lo veo como indigente. Yo lo veo en sus cabales, lo veo pensante, dentro de lo que cabe están sanos, ¿no? Pero usted no creía eso hace todo ese tiempo que usted no conocía al Señor. Solamente ocúpese del día de hoy. Bástale a cada día su propio afán. Hechos 14, 19 al 22. Ya está aquí, ya. Luego unos judíos llegaron de Antioquía e Iconio y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente salió junto con Bernabé hacia Derbe. Después de predicar la buena noticia en Derbe y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé regresaron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, donde fortalecieron a los creyentes, los animaron a continuar en la fe y les recordaron que debemos sufrir muchas privaciones para entrar en el reino de Dios. Fíjese lo que dice esta versión. Dice que apedrearon a Pablo, ¿cierto? Y lo dieron por muerto. Y entonces dice, hermano, que este hombre se levanta y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. O sea, lo habían apedreado, hermano. Y el hombre se levanta y se va a predicar. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen ¿en qué? No tomes en cuenta si te apedrearon, no tomes en cuenta si tienes dificultades, no tomes en cuenta si acabas de perder a un ser querido, si te amputaron un miembro o si tienes una mala noticia de parte de los médicos. No tomes en cuenta eso. Permanece en la fe que es en Cristo. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. La Biblia no le da la vuelta a los problemas, no te dice, no te preocupes, Dios te protege. Eres tan, pero tan amado, que Él no permitirá que te pase absolutamente nada. No, Señor. Él va a permitir incluso que pierdas la vida si esa es su voluntad. Si Dios quiere que perdamos un miembro, que perdamos un ser querido, que quebremos económicamente, si Dios quiere que nos echen a la calle, si eso es parte de su plan, de su propósito, para su gloria, así sucederá.
pero debemos permanecer en la fe. Ahí están las escrituras, hermano. Así que no se anestesie, así que no se fugue. Mejor escuche lo que dice el Señor de cómo es que Él nos consuela. El tema de hoy, hermano, el tema general es: ¿eres salvo? Bueno, si eres salvo, hermano, escucha bien, ¿cuál es el consuelo para los corazones angustiados? Es el tema que vamos a ver el día de hoy. Consuelo para corazones angustiados, como el de muchos de nosotros. En la noche anterior a su muerte, hermano, déjame, antes de entrar de lleno, hermano, vamos a ver qué dice la Biblia. En 2 Corintios 1 al 3. Y alguien más busque Salmo 23:4, y alguien más busque Salmo 119, 50 al 52. 2 Corintios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Dios de qué? ¿A quién hay que acudir, hermano, entonces, en estos tiempos? Ok. Salmo 23:4, ¿ya lo tiene alguien? Sí, a ver, allá la hermana. El salmista, que conocía a Dios, le dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, ¿qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Salmo 119, 50 al 52. Vamos a permitirle a mi esposa, si me puede apoyar. Salmo 119, 50 al 52. Aquí va a aparecer, por favor. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Cuando dice ella es mi consuelo, ¿a qué se está refiriendo? A la palabra de Dios. ¿En dónde tienes que refugiarte, hermano? El diagnóstico del doctor es este, ¿ok? ¿Qué dices tú, Señor? No estoy negando mi realidad. Si estoy enfermo, estoy enfermo. Pero tu palabra dice, Señor, que el que confía en ti, aunque muera físicamente, vivirá. Y mi consuelo y mi esperanza están en ti, Señor. La manera de vivir del cristiano no es en derrota, metido en su casa, hermano, llorando o viendo tele. Porque muchos de los que no están viniendo, hermano, yo te puedo asegurar que ahorita no están viendo esta predicación. Están fugados. Y tú quieres estar fortalecido, hermano, viendo un partido de fútbol, o viendo una película, o viendo programas, o escuchando música que no alaba al Señor. ¿Cómo vas a encontrar fortaleza en un Dios en el que no crees? Aunque tengas una Biblia, o aunque tengas una colección de Biblias. Si no le crees, porque te refugias en todo menos en Él. Si yo digo que creo en Dios, voy y consulto a Dios y creo en su palabra. Está diciendo el salmista: ella es mi consuelo en mi aflicción. Cuando yo estoy afligido, voy a tu ley, Señor, voy a tu palabra. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Los soberbios se burlaron mucho de mí, mas no me he apartado de tu ley. No importa lo que esté sucediendo a mi alrededor, no importa si muchos dicen: ahí está, ¿dónde está su Dios? Ese Dios del que tanto habla.
¿Dónde está que lo sostiene? Si mira cómo lo tiene. Cualquiera que hubiera visto a Job en aquel tiempo diría, ¿y ese es tu Dios? Su propia esposa le dijo a Job, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero dice aquí el salmista, aunque los soberbios se burlaron mucho de mí, no me he apartado de tu ley. Me acordé, oh Jehová, de tus juicios antiguos y me consolé. Me acordé, Señor, cuando no te conocía. Me acordé, Señor, cuando andaba yo perdido, cuando de verdad no había esperanza y solamente todos los diagnósticos eran nunca, nunca, nunca será nada bueno de ti no saldrá nada bueno. Siempre has vivido mal y así morirás. Eres una vergüenza para la familia, eres esto, eres lo otro, pero Dios llegó. Y entonces el diagnóstico cambió. Y los que en aquel tiempo se burlaban, el día de hoy ya no se burlan. Incluso muchos vienen a ti y te piden consejo. ¿Quieres encontrar consuelo, hermano? Búscalo en Dios. No vayas al pastor, por cierto, ¿sale? Porque el pastor te va a mandar a Dios. ¿Qué hago, pastor? No sé. Yo te hablo de mi experiencia. Yo lo que hago es, voy a Dios. Si no, no estuviéramos aquí, ¿estás de acuerdo? Si yo no creyere que el día de hoy Dios va a hablarnos, pues ni me paro aquí, ¿no? En la noche anterior a su muerte, el Señor Jesucristo se preocupaba por sus discípulos. Hermano, ¿tú por quién te preocupas? ¿Cuántos de nosotros, estoy hablando, hermano, no de esta iglesia, de los cristianos en general, cuántos cristianos crees que están más preocupados por sus hermanos en la fe que por ellos mismos? Porque Jesús, acuérdate, era la noche anterior, dentro de pocos momentos el Señor se iba a ir al Getsemaní y lo iban a arrestar y lo iban a empezar a torturar. Y aparte, iba a morir en una cruz clavado con una corona de espinas, completamente desnudo, hermano, avergonzado, humanamente hablando. Y aparte, lo peor de todo es que se iba a separar del Padre. Y él, ¿sabes qué estaba haciendo? Preocupándose por sus discípulos, fortaleciéndolos en su fe. ¿A quién estás fortaleciendo tú, hermano? ¿A quién le estás hablando de Cristo ahí en tu angustia y en tu necesidad? ¿A quién le hablas del Señor? ¿O solamente estás buscando que alguien te consuele? En lugar de enfocarse en sus propias dificultades, ¿sabes por qué se preocupaba Jesús por sus discípulos? Porque el mundo, el pequeño mundo de los discípulos, con Jesús iba a ser ¿qué? Zarandeado, hermano. Les iban a quitar ¿a quién? A su maestro. Ya estaban confundidos, hermano. Desde que entraron a Jerusalén, ¿te acuerdas? Es el lunes, ¿te acuerdas que fue el lunes? Entraron a Jerusalén y ellos decían, ahora sí, vamos por los puestos públicos, por los cargos importantes. Y Jesús le dice, no, voy a morir. ¿Cómo? No, a ver, espérame. Nosotros te venimos siguiendo porque tú eres el Mesías. Y según las Escrituras, tú no te puedes morir.
¿Y qué de mis esperanzas si ya quemé mis naves? Me lo jugué todo por ti. Compré el último cachito de lotería con lo que tenía. Y ahora me sales con que no tengo ni reintegro. Ya estaban confundidos. Acuérdate que te diste cuenta cómo llegaron al aposento alto, ¿no? No hay quien lave los pies, bueno, ni modo, ¿no? Que alguien más lo haga. Y entonces Jesús toma el lugar del sirviente más común y hace ese trabajo, hermano, para avergonzarlos, para decirles, ustedes discutiendo por la grandeza y yo les estoy hablando de servicio. Entonces, hermano, ya estaban confundidos, heridos y angustiados por la pérdida inminente de su amado maestro. Él pronto se iría, y ellos llorarían y se lamentarían. Así que Jesús buscaba consolarlos por su partida, debido a lo que ya habíamos leído, ¿se acuerdan? Unas semanas atrás, o 1 o 2 semanas atrás, debido a su amor perfecto y completo. ¿Por qué? Por ellos. Dijimos, y que los amó hasta el último, hasta el final. ¿Se acuerda que dijimos eso? Los primeros 14 versículos de este capítulo 14, hermano, establecen el fundamento de este consuelo. No solo para los discípulos reunidos en aquel día, sino para todos los creyentes. Escucha lo que te estoy diciendo. No solamente es para los que estuvieron con Jesús en el aposento, ahí en la cena. No solamente para ellos. Para nosotros este día, hermano, donde Jesús ya no está físicamente, pero su presencia sí está. El día de hoy, hermano, vamos a poder entender cómo es que, aunque Él no lo podamos ver, hermano, cómo es que Él nos consuela. Escucha bien. El consuelo, hermano, viene de confiar en la presencia, en la preparación, en la proclamación, en la persona, poder y promesa de Jesucristo. Son seis puntos que vamos a tocar. 1. El consuelo viene de confiar en la presencia de Cristo. Versículo 1. Vamos a ir leyendo conforme vayamos tocando cada punto, ¿ok? Entonces, mire, yo le voy a ir leyendo para que usted no pierda detalle. Versículo 1. No dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios y confíen también en mí. Y alguien que me vaya ayudando, voy a pedir a mi esposa si me puede ir ayudando con esta versión. No se turbe vuestro corazón. Escucha, hermano. Los últimos días habían sido una montaña rusa emocional para los discípulos. Un montón de emociones, un montón de circunstancias, hermano. Así que las palabras de Cristo, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Si a ti te dijeran, no permitas que tu corazón se llene de angustia, ¿cómo a qué te suena eso? ¿Dónde? No te preocupes. Pero lo está diciendo anticipadamente. Lo está diciendo, anticipadamente, o lo está diciendo en otro sentido, porque para nosotros pareciera, no se turbe vuestro corazón, ¿sale? No, déjame te explico lo que significan estas palabras, hermano. No les estaba diciendo que no comenzaran a sentirse turbados, ya estaban turbados. Lo que se está diciendo es, ya detengan eso. Cuando Él les dice, no se turbe vuestro corazón, no les está diciendo, no permitan, no, les está diciendo, ya, basta. Dejen de comportarse así. Dejen de manifestar angustia. Aún las cosas no suceden y ustedes ya están casi muertos de miedo. Jesús está diciendo, suficiente. Escucha bien. Les estaba diciendo que pararan. La palabra griega, hermano, para turbar o no se turbe es tarazo. Tarazo con doble S,
que significa sacudir o agitar, y en sentido figurado se usa para la agitación espiritual o mental severa. Si hoy te dijeran, hermano, que las cosas se van a poner 10 veces peor de lo que están, ¿cómo te sentirías? Y lo que Jesús está diciendo, hey, no permitas que eso avance ni aquí ni aquí. No te comportes, no te conduzcas, no te expreses de una manera que fatalista. No estamos hablando de, escúchame bien, hermano, quiero que se comprenda, no estamos hablando de declaración positiva y ten cuidado con lo que, no estamos hablando de esas tonterías, no estamos hablando de eso. Lo que confíes en tus labios, eso te vendrá. No estamos hablando de esas tonterías. Estamos hablando, hermano, que hay una gran diferencia entre la actitud que tenía Cristo antes de morir y la que tenían sus discípulos. Hay una diferencia de actitud. Cristo sabía perfectamente lo que venía y vivió conforme a eso, conforme fueron llegando los eventos. ¿Qué estaban haciendo en ese momento? Estaban cenando, hermano. ¿Por qué Jesús no estaba escondido? ¿Por qué no mandó a traer legiones de ángeles para que evitaran que las cosas pasaran? Porque Él estaba convencido de que la voluntad del Padre es perfecta. Y que si Él no iba a la cruz, entonces no había esperanza para una humanidad caída. ¿Tú estás convencido de ser cristiano? ¿Estás verdaderamente convencido, hermano, que lo mejor que te pudo haber pasado en tu vida y en la mía, hermano, es conocer a Cristo? Pues entonces comportémonos como cristianos. Porque hay muchos por ahí, hermano, negando a Cristo con sus actitudes y con sus acciones y con sus palabras, viviendo como mendigos, viviendo de una manera tan triste, pero tan triste y tan derrotada. Pero ellos dicen que conocen a Cristo. Yo no creo. Déjame decirte algo, hermano, no voy a mencionar nombres, pero déjame decirte algo. La semana pasada, hermano, un miembro de la iglesia nos invitó a su casa, hermano, a comer. Un miembro de la iglesia, hermano, que no creas que es pudiente, pero con todo su corazón nos invitó. Eso, hermano, es un ejemplo de verdad de parte del Señor para un servidor de lo que es poner tu confianza en Cristo. Compartir lo que tienes. ¿Y cuántos de nosotros no doy nada porque si no me quedo sin nada? Ahí los hermanos que se mueran ahí, a ver cómo le hacen, ¿no? Cada quien que defienda lo suyo. Y esta personita, hermano, y dijeras tú, es una persona que no tiene familia. No, hermano, tiene familia. Y si te dijera cuánto nos alimentamos el domingo pasado, hermano, eso es una pequeña bofetada de parte del Señor. Mira, esto es fe. Esto es fe. Compartir lo poco o mucho que tienes con todo tu corazón y Dios te bendice. Yo salí bien bendecido, hermano. ¿Te das cuenta, hermano? No importa cuántos vienen, Dios nos ha dicho algo. Tú trae porque hay necesidad en el pueblo de Dios. Tú cumple con Dios, ¿ya?
No te preocupes, ya sabes que no vamos a hacer mal uso de lo que tú traigas, ¿vale? Se le dará a quien tenga necesidad. Ok, hermano. Jesús conocía el corazón de sus discípulos, entendía su confusión y sus preocupaciones. Él los conoce, Él ya sabe. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Esta versión, como dice, confíen en Dios y confíen también en mí. Al llamarlos a esperar en Dios, Jesús estaba llamando a sus discípulos a poner sus esperanzas en Él. Les estaba diciendo que Él es igual a Dios. Ahora, quiero que tú entiendas esto, hermano. La fe de sus discípulos pronto estaría en su nivel más bajo. Pedro lo va a negar. Y en cuanto lo arresten, ¿qué van a hacer todos los demás? A correr. ¿No? Eso Jesús ya lo sabía, hermano. Jesús quería comunicarles con estas palabras que estamos viendo en el versículo 1, hermano, que no era necesario que Él estuviera presente de modo visible para que los discípulos recibieran consuelo y fuerza en Él. No necesito que Dios baje en persona y me diga: todo va a estar bien, hijo, tú sigue predicando. Yo debo entender, hermano, que en todo esto que está pasando hay un propósito. Que no se trata de una gran audiencia o de poca audiencia, o de si somos conocidos o no somos conocidos. Se trata de cuánta fidelidad tú tienes para aquel que te rescató de las tinieblas a su luz admirable. De eso se trata. No es quién viene y quién no viene. Es por cuanto tú, Señor, me sostienes, por cuanto tú, Señor, te sigues manifestando a mi vida, aquí estoy para ti. Yo vengo a ti a bendecirte, a alabarte. ¿Podría hacerlo en mi casa? Sí, podría hacerlo. Pero tú dices en tu palabra, Señor, que no nos dejemos de congregar, que confiemos en ti, que tú tienes cuidado de nosotros. No sé quién oraba hace rato en el tiempo de oración, oraba de esa manera. Y entonces, Señor, yo confiado voy a tu casa. Ahora, vuelvo a repetirlo, hermano. Entendemos, y también Dios entiende, hermano, que hay hermanos que por otras situaciones tienen que quedarse, y está bien. No estamos diciendo que eso esté mal, pero estamos hablando, hermano, de que hoy es esto, y si mañana fuera la persecución, ¿dónde te metes? Porque ni en tu casa te va a alcanzar. O sea, que te quedes en casa no es garantía de que vas a salvarte, porque dice el texto bíblico que incluso tus propios familiares te entregarán. Hoy es esto, hermano, hoy es una enfermedad. Y si viniera la persecución, hermano, ¿dónde nos escondemos? Ahora fíjate. Cielo, Deuteronomio 6, 4 y 5. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Eso está en el Nuevo o en el Antiguo Testamento? Estamos en Deuteronomio. ¿Los discípulos conocían esa palabra? Claro que sí, eran judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y todas tus fuerzas.
Había otros textos que dicen, y solo a Él le servirás. ¿Cómo era posible, hermano, que los discípulos creyeran eso y no creyeran en Jesús, con el que habían caminado por lo menos 3 años? Lo habían visto hacer todo tipo de señales, de prodigios, de milagros que nadie más había hecho. Lo vieron resucitar muertos, vieron cómo resucitó a Lázaro después de 4 días de muerto, vieron la multiplicación de los panes, lo vieron caminar sobre las aguas, parar la tormenta, y no creían. Pero sí creían lo que decían las Escrituras: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Creed en Dios, creed también en mí. El Padre y yo somos exactamente lo mismo. Yo soy Dios. Hermanos, hace todos los años que tú no conocías al Señor y el Señor llegó a tu vida, y has caminado hasta aquí y aún no crees en Dios. Los discípulos creían en esto, así que Jesús les está diciendo que así como creían a las Escrituras sin haber visto a Dios, deberían creer en Él aunque ya no estuviera de manera visible. 2. El consuelo viene de confiar en la preparación de Cristo, versículos 2 y 3. Otro ofrecimiento para consolar a los discípulos fue la revelación de que su separación de Él no sería permanente. ¿Qué dicen los versículos 2 y 3 en esta versión? Después les leo esta. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para siempre, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. En la casa de mi Padre, ¿a qué hace referencia? Al cielo. Está hablando del cielo. No se preocupen. No siempre estaremos separados. Ustedes vendrán a mí. Es que, ¿qué voy a hacer? ¿Y si todo esto se pone peor? ¿Y si nos morimos de hambre? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. No te preocupes, si te mueres aquí, estarás conmigo si crees en mí. Otro ofrecimiento para consolar a los discípulos fue la revelación de que su separación de Él no sería ¿qué? Permanente. Estas palabras lo confirman. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? En parte se iba para preparar lugar para ellos, donde se reunirán con Él en su gloria celestial. En el hogar de mi Padre es otro nombre para el cielo. Es un reino donde los redimidos están libres del conflicto agotador con el pecado, Satanás y el sistema maligno del mundo que odia a quienes aman a Cristo. Ya no tendremos ese problema. El resto del texto dice: cuando todo esté listo, volveré para llevarlos para que siempre estén conmigo donde yo estoy. ¿A qué se refiere con eso? Al arrebatamiento de la iglesia, hermano. No es la segunda venida, es el arrebatamiento de la iglesia. No te confundas. Dice que el arrebatamiento, ¿en dónde será? En las nubes. Cuando Cristo venga por segunda vez a implantar su reino, dice que los santos volverán con Él. Aquí, hermano,
Él no está hablando de juicio. Lee el texto y no menciona juicio. Les está diciendo, les está hablando del arrebatamiento, hermano. Por eso te digo, hermano, que hay que meterse profundamente en las Escrituras. Se refiere al arrebatamiento de la iglesia. ¿Cómo lo sabemos? Porque no se menciona el juicio. Recordemos que en el juicio los ángeles son los que ¿qué? Reunirán a los enemigos. Dice que es como si fuera una gran red, y entonces los ángeles separarán a los pescados buenos de los ¿qué? De los pescados malos. ¿Sí se acuerda de eso? Y no está hablando de esto. Mientras que aquí se menciona que Él viene por ellos, el encuentro en los cielos. Punto 3. El consuelo viene de confiar en la proclamación de Cristo. Versículos 4 al 6 en esa versión y después en esta, por favor. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, le dijo Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús ya les había dicho que iba al Padre, ¿no? Entonces Jesús decía, ya les dije a dónde voy. Por lo tanto, ¿qué? Deben saber a dónde voy, ¿no? O sea, Él les dijo, regresaré al Padre. Entonces, Él dio por hecho que los discípulos decían, bueno, volverá al cielo. Lea bien esto, hermano, fíjese, Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y responde uno llamado ¿qué? Tomás. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Y Jesús les contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Ay, hermano. Te dije cómo estaban los discípulos, ¿verdad? Todos confundidos. No tenían ni idea de nada, hermano. Así como muchos de nosotros, el día de hoy no tenemos idea de qué va a pasar con nosotros. ¿Será que sí te vamos a celebrar tu fiesta? ¿Será que sí te veré ser profesionista? ¿Será? ¿Importa eso ahorita, hermano? ¿O importa más tu alma? Lo que más nos debe importar, hermano, es, Señor, si hoy muero, ¿me voy contigo? Te conozco, Señor, estoy a cuentas contigo. Porque lo que nos debería preocupar, hermano, no es si llegaremos a viejos o no, es si estaremos con Cristo. Eso es lo más importante en la vida del cristiano. Estoy hablando del cristiano, hermano. De los que no son cristianos, lo más importante es saber si logran algún día ser ricos, o si se van a casar, o si llegan a viejos, o si, no sé cuál sea su anhelo en la vida. Pero para el cristiano, hermano, lo más importante debe ser, Señor, estaré contigo. Ahora, escuche bien. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Dime hasta dónde llegaba la mente de los discípulos. Cuando tú lees esto, significa que su mentecita solamente llegaba hasta cierto punto. ¿Hasta dónde? Sí, pero ¿a qué nos referimos con lo terrenal? Se va a morir. Vieron a Lázaro, hermano. Vieron a Lázaro, que estaba muerto y que resucitó. Pero eso no les alcanzaba, porque eso no les permitía conocer qué hay después de qué, de la muerte.
Ese es el problema con los discípulos y con muchos cristianos del día de hoy. Ni siquiera saben. Yo te lo he dicho bien claro, hermano. No, espero no sonar ni que nadie se ofenda, ¿vale? Pero se les muere un ser querido, hermano, y pareciera que no tienen ni idea de dónde van a ir sus seres queridos. Escucha, ¿por qué es importante que les hablemos de Cristo? Es importantísimo, hermano, que tú si dices que son tus seres queridos y que los amas, háblales de Cristo. Si te hacen caso o no, no es asunto tuyo. Tú háblales de Cristo, ¿ok? Siempre diles a esas personas, necesitas reconciliarte con Dios. Y ya. No, porque yo sé que a algunos les hemos hablado muchísimo a nuestros familiares o seres queridos y nos ignoran. Está bien, pero siempre que puedas necesitas reconciliarte con Dios. A lo mejor un día los cansas, a ver, bueno, ¿por qué me tengo que reconciliar? Ah, mira, y ahí aprovechas, ¿no? Sí, pues ya que te dieron carta abierta, ahora sí, ¿no? Hermano, ellos decían, se va a morir. Y ahí terminaba, ¿qué? Su comprensión. Entonces Jesús les dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Esta respuesta, fíjate, yo soy el camino, es la 6ª vez que Jesús dice, yo soy en el Evangelio de Juan. ¿Cuál es uno de los nombres que se le dio al cristianismo? El camino. Mira lo que hacían los verdaderos cristianos de aquel tiempo. Eso es lo que enseñaban los cristianos, que Jesucristo es el único camino, ¿qué? A la salvación. Así que, hermano, Jesús les está diciendo, yo soy Dios y solamente a través de mí llegas al Padre. Y eso es lo que se enseñaba cuando había verdaderos pastores que enseñaban y alimentaban a la iglesia, y no la bola de payasos que tenemos el día de hoy, ¿no? Cuando de verdad se le enseñaba a la iglesia a confiar en Cristo. Y no tonterías como que, y yo declaro, y yo decreto, y cancelamos el coronavirus, y como que no les funciona la cancelación, hermano. Y lo atamos y lo arrojamos, y en el arrojar lo que se les desata, hermano, porque sigue suelto el coronavirus. Y yo declaro sanidad, o le falta fe, o es una tontería lo que están diciendo, hermano. Porque a lo mejor no tienen coronavirus, pero tienen una depresión, hermano, una amargura, una tristeza, un orgullo que no les cabe en el cuerpo, hermano. Entonces como que no funciona eso. El consuelo, hermano, viene de confiar en la persona de Cristo. Punto número 4, versículos 7 al 11. Primero esta versión, después esta. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor,
muéstranos al Padre y quedaremos conformes. Jesús respondió: Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que yo digo no son mías, sino que mi Padre, quien vive en mí, hace su obra por medio de mí. Solo crean que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o al menos crean por las obras que me han visto hacer. Dijimos que el consuelo viene por confiar en la persona ¿de quién? De Cristo. Necesitamos entender que fue hasta la venida del Espíritu Santo en Pentecostés que los discípulos entendieron por fin la deidad de Jesús y su relación con el Padre. Las palabras, si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre, de ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto, nos dicen que Jesús establece que Él es Dios y no solo una manifestación de Dios. Así como nuestros amados primos de los testigos de Jehová, ¿no? No, Jesús no es Dios. O sea, sí es el maestro, sí hizo muchas cosas, pero no, nomás es Jehová. Y del Espíritu Santo mejor ni hablamos, ¿va? Entonces, hermano, por eso esa secta está errada. Jesús es Dios, no una manifestación de Dios, hermano. Es el camino a Dios porque Él es Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo, no? Yo soy el camino. Esa respuesta, hermano, silenció a Tomás, ¿cierto? Pero no a Felipe. Vuelvo a leer lo que dijo Felipe. Creo que está en el 7, no en el 8. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. ¿Cómo qué te suenan esas palabras, hermano? A ver, analiza bien. Vamos, ahorita hay tiempo, ¿vale? Analiza. Muéstranos al Padre y nos basta. No, aparte, hermano, aparte. Vamos a contextualizarlo a nuestros días. Señor, si tú, Señor, me estás oyendo, si has escuchado, oh Dios, mi súplica, dame una señal. Si soy tu hijo, Señor, si tú dices que me amas, que se toque el teclado, Señor. Y con eso tengo, ¡oh, qué fe! Es lo mismo. Felipe quería que una manifestación visible. Él quería ver, porque dice, si no, entonces no creo. Pero si en este momento aquí cae un rayo y veo a Dios, entonces voy a creer. No, pues sí está fácil, hermano. ¿Qué dijo Jesús con respecto a eso? Dichosos aquellos que no vieron y creyeron. Si soy tu hijo, Señor, en este momento llegando a casa, ahí hay dinero suficiente para de aquí hasta que me muera. No, claro. Y Dios te va a conseguir tu berrinche, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba en la mente de Felipe, hermano? Felipe quería ver una manifestación visible de la presencia del Padre para dar sustento a su fe. En su mente estaban presentes las experiencias de los hombres de antaño: Jacob, Moisés, Isaías, Ezequiel. Muchos hermanos en esta iglesia, hermano, que ya no están. Pero es que ¿cómo le hace usted, pastor? ¿Por qué usted sí ya no se droga y ya no bebe? No lo sé. ¿Y yo por qué no puedo? No tengo la menor idea. Pensaban que yo tenía algún secreto escondido, una pastilla, no sé. No te sé decir, hermano. Algo pasó aquí dentro que no lo necesito.
Mira, yo te he dicho que yo me gusta ver muchas prédicas de pastores que a mi entender son muy serios en sus enseñanzas. Y jamás los he visto cara a cara, hermano. Y nunca creo que se van a parar aquí. Y no hace falta para que yo siga enseñando. No sé cómo le hacen esos hombres, pero de verdad yo aprendo mucho de ellos. Y escucho cosas que yo no había comprendido, y entonces voy y las busco aquí y a ver, y entonces ya voy a todas mis herramientas de trabajo, hermano, y entonces, mira, no lo había visto así. Pero no necesito que ellos me enseñen o tenerlos aquí en la presencia, hermano, para decir, no, sí, de verdad, ¿cuánto saben? No me hace falta, hermano. Ahora mira, la reprensión de Jesús a Felipe y por ende a los demás discípulos se entiende de esta manera. Escuche lo que voy a decirle, hermano. La fe no solo es el medio para apropiarse de la salvación, también es la esencia misma del sustento para la vida cristiana. La fe no solo es el medio para apropiarse de la salvación, también es la esencia misma del sustento para la vida cristiana. Si no tienes fe, hermano, no tienes nada. Nada. El consuelo, hermano, viene de confiar en el poder de Cristo. Versículo 12, por favor. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahora sí, hermano, preste mucha atención, porque no queremos personas confundidas, ni que salgan de aquí así como que nos mató la fe el pastor, ¿no? Les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Escuche, déjeme explicarle esto, hermano, porque yo escuché esta misma enseñanza hace mucho tiempo, hermano, y lo escuché con esos de la prosperidad. La Escritura dice que nosotros haremos obras mayores. Y entonces le llenaban a las personas un montón de cuentos en su cabeza. Un ejemplo: si tú le dices a tu hijo que es un tonto, eso va a hacer. Si tú declaras sanidad, será sano. Bueno, por más que a un delincuente le digas, tú eres bueno, no va a ser bueno. ¿Sale? Y mire que si nos juntamos todos los que estamos aquí y empezamos a declarar, tú eres bueno, no va a pasar nada, hermano. ¿Se acuerda que hace como un año o 2 años atrás, creo que fue el año pasado, ¿no?, cuando murió este hermano Julio Melgar? ¿Se acuerda de las oraciones que se hicieron? Y no aceptamos un no por respuesta. Era de esas que oran así, ¿sale? Y declaramos cielos abiertos, y declaramos sanidad, y no sé qué tan, y se murió. Entonces, hermano, este texto no significa eso, y quiero que usted ponga atención. La promesa sorprendente para quien cree en Cristo es que las obras que Él hace, ¿quién cree? Fíjese bien, les digo la verdad, todo el que crea en mí hará las mismas obras que yo he hecho y aún mayores.
las obras mayores a las cuales se refería Jesús no eran mayores en poder que las realizadas por él, sino mayores en alcance. Ciertamente los discípulos realizarían obras milagrosas como Jesús, pero tales milagros físicos no eran lo principal para Jesús, pues los apóstoles no harían milagros más poderosos que él. Dígame qué milagros hizo Pedro y qué milagros hizo Pablo. ¿Resucitaron muertos? Sí. Pablo, si te acuerdas de Eutico, el que se cayó, Eutico, bueno, el que se mató, y que Pablo, por el poder de Cristo, ¿cierto? Sanaron a los enfermos, a Dorcas también, sanaron Pedro y Juan, ¿no? Dígame cuáles fueron mayores que las de Jesús. Dígame cuándo ellos alimentaron multitudes. Dígame cuándo detuvieron tormentas, hermano. Dígame cuándo caminaron sobre las aguas. ¿Dónde está que fueron mayores, hermano? ¿Se da cuenta cómo esos mentirosos y ladrones que le sacan el dinero a la gente, haciéndoles creer que con el poder de tu boca? Para empezar, lávese los dientes primero, hermano, para que tenga poder, ¿no? Porque si no, bueno, si quiere tener mucho poder, no se los lave, ¿no? Y desmaya a alguien, ¿no? Pero no tendrá mayor poder que ese, hermano. ¿Qué otro poder podrías tener en tu boca? Pues si estás chimuelo, haces reír a alguien, ¿no? Es todo el poder que tendrás. Pero esas mentiras que enseñan de que tú decláralo. ¿Qué quieres? Mire, es como si yo dijera, quiero ser hermoso, delgado y alto. No, pues no tienes poder, ¿no? O sea, sí hay muchos predicadores iguales de feos, iguales de panzones. Si esas personas de verdad fueran verdaderas, ¿no? ¿Alguien ha visto a esa mujer Ana Méndez? No tiene nada de poder porque está bien fea la mujer. Debería declarar que ella es hermosa, ¿no? A ver si se le hace el milagro. Ahí está ese tal Guillermo Maldonado y su ex, ¿no? Pues no que tienen poder, hubieran declarado que no se divorciaban, se divorciaron. ¿Cuál poder? Puras mentiras, hermano. Escuche bien. Cuando el Señor habló a sus seguidores de realizar obras mayores, se refería al alcance del milagro espiritual de la salvación. Jesús nunca predicó fuera de Palestina. ¿Sí notó eso? Solamente predicó ¿a quién? A judíos y unos cuantos gentiles. Pero sus seguidores esparcirían el evangelio por todo el mundo, ¿cierto? ¿Y me seréis testigos en dónde? Ok. Jesús solo tuvo alcance limitado con los gentiles, pero los discípulos, particularmente Pedro y Pablo, alcanzarían al mundo gentil con el evangelio. El número de creyentes en Cristo también crecería mucho más por encima de los cientos que se contaron durante su tiempo de vida. No se comparan los discípulos de Cristo cuando Él caminó físicamente que los que somos ahora hasta estos días. Hay una gran diferencia. Y sí, son obras mayores. El poder de realizar esas obras mayores estaba disponible solamente porque Jesús iba al Padre. Solo entonces se enviaría al Espíritu Santo para habitar en los creyentes y darles poder para el ministerio. No se vayan, quédense ahí hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y entonces ¿qué? Me seréis testigos. Pero sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada, hermano. ¿Qué más, hermano? La promesa de Cristo de enviar al Espíritu Santo ofrecía mayor consolación a los discípulos. Aunque Jesús ya no seguiría presente de forma visible entre ellos, el Espíritu les proporcionaría todo el poder necesario para ampliar la obra que el Señor había comenzado.
Y por último, hermano, el consuelo viene de confiar en la promesa de Cristo, versículos 13 al 14. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Es cierto, pídanme cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. Y lo vuelvo a repetir, hermano, soy muy insistente en esto para que no seamos engañados. Las personas, aquí dice que lo que pidiéremos en el nombre de Jesús nos será hecho. Sí, nada más que no leen bien, porque aparte de mentirosos, burros, analfabetas, ignorantes. Uno de los requisitos para poder ser obispo o para poder enseñar, ¿cuál era? No un neófito, no un ignorante, no uno que sea nuevo en el evangelio, porque entonces no va a saber enseñar. Escuche bien, volvemos a leer el versículo 13. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo la haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Ese es el propósito de pedir en el nombre de Jesús. Pero eso no se enseña, ¿va? Fíjese bien. Debemos tener mucho cuidado al interpretar estas palabras del Señor y no sacarlas de contexto como hacen los falsos maestros de la prosperidad. Jesús no está prometiendo darnos aquellas cosas que de manera egoísta pidamos en su nombre. Entendamos bien qué significa pedir en su nombre. Durante su vida en esta tierra, Jesús suplió las necesidades de sus discípulos. No lo busque, yo se lo digo. Lucas 22:35 les dice: cuando los envié, que no llevaran ni alforja ni bastón ni nada, ¿les hizo falta algo? No. ¿Ok? Recordemos también que los discípulos dejaron todo, ¿para qué? Para seguir a Jesús, ¿cierto? ¿Qué hizo Jesús, hermano, durante los 3 años y fracción de ministerio? Desde que los manda a llamar, suplió todas sus necesidades, todas, de alimento, de vestido, incluso de impuestos, de salud. Todo fue suplido por el Señor Jesús. Él los manda a llamar y ni cuenta se dieron, pero nunca les hizo falta nada. Tenían hasta un ladrón, ¿se acuerdan, no? Jesús, Judas. Tenían hasta su ladrón, no les hacía falta nada. Ahora mire, Jesús suplió cada necesidad que tuvieron, pero ahora que se iba, debían estarse preguntando de dónde vendrían sus recursos. ¿Se acuerda cuando esta iglesia empezó, hermano? Los 3 primeros años, no, 4. Íbamos viento en popa, ¿a poco no? Y hasta teníamos un jacalote, si se acuerda, ahí abajo, ¿no? Y de repente, hermano, nos podemos contar si gusta. Nos sobran sillas, ¿verdad? Y entonces hay que ser honestos, hermano, y no hay que ser mentirosos. Tú estás aquí, Señor, ¿y qué voy a comer, Señor? ¿No? Porque cuando tienes 80, 90 dices, bueno, ¿no? Pero cuando nomás venimos 15, hermano, entonces Dios manda una hermana que dice: véngase a comer, yo aquí lo invito. Te digo que Dios es Dios, hermano. Él sabe, Él entiende nuestras necesidades y Él te las suple, hermano. Y tú pones de tu parte, ¿no? Porque entonces, ante la realidad, ¿no? Hay ocasiones en que tus hijos te dicen: papá, como que nos quería bien una pizzita, ¿no? Y tú dices, a ver, déjame. Sí, nos caería bien. Pero hay ocasiones que tus hijos te dicen: papá, nos quedaría bien una pizzita, ¿no?
Una hamburguesita del Cholo, por lo menos, ¿no? Y entonces tú dices, sí, nos quedan bien unos frijoles. No, dijimos pizza, papá, no, frijoles. Si entiendes qué es eso. Y te ajustas. No te pones de necio, ¿me explico? Voy a seguir comiendo lo que comía porque si no, soy un hijo de Dios. Y los hijos de Dios también comen frijoles. En abundancia. Hermano, sé vivir en abundancia y sé vivir cuando hay frijoles. ¿No? Amén. Pues sí, hermano, ¿no? Así que las jovencitas, pero voy a perder mi figura. Pues el día de hoy no tienes mucha, que digamos. Pareces reglita, ¿no? Comes mucho, vas a parecer pelotita, ya no más. Pues, hermano, escuche bien. No pierda de vista lo que dice el texto. Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. El propósito final de la provisión misericordiosa de Cristo, como sucede con todo lo que Dios hace, es que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y no para satisfacer nuestras peticiones egoístas. Pedir en el nombre de Jesús no quiere decir que se agreguen con frivolidad las palabras en el nombre de Jesús. Y Señor, te pedimos un coche, una residencia, Señor, con 15 recámaras y de color blanco, Padre, por fuera y por dentro. No, y en el nombre de Jesús, no sea usted payaso, por favor. De verdad, hermano. Al final de cada oración. No es una fórmula mágica que obliga a Dios a conceder toda solicitud irracional que las personas hagan. Señor, quiero que mi vecino se muera. En el nombre de Jesús. No lo va a matar. Señor, mi esposa, Señor, tiene 60, cámbiala por 2 de 30, Señor. No va a pasar. Orar en el nombre de Jesús, hermano, tiene un significado mucho más profundo y serio. Escuche bien. Inciso A. Orar en el nombre de Jesús significa hacer peticiones acordes a la voluntad de Dios y los propósitos de su reino. ¿Qué dice Mateo 6:10? Rápidamente, ya terminamos, hermano, solamente nos quedan 2 incisos y ya está. Mateo 6:10, ¿qué dice? Y cuando ustedes oren de esta manera. Así que entonces significa hacer peticiones acordes a la voluntad de Dios y los propósitos de su reino. ¿Qué significa orar en el nombre de Jesús? Es reconocer la pobreza espiritual, la falta de autosuficiencia y la falta de merecimiento total para recibir algo de Dios con base en los méritos propios. No merecemos nada, hermano, nada. Es acercarse a Dios por los méritos de Jesucristo y reconocer una dependencia completa en Él para suplir todas nuestras necesidades. Vengo a ti, Señor, porque tú eres Dios. Y lo hago en el nombre de Jesús porque es el único en quien hay salvación y esperanza. Es por los méritos de tu Hijo, Señor, que yo vengo a pedir. Y finalmente, hermano, es expresar un sincero deseo de que Dios reciba la gloria con su respuesta. Es alinear las peticiones personales con el objetivo supremo del Padre de glorificar al Hijo. Cuando los creyentes oran de ese modo, oran de acuerdo al nombre de Jesús, a su persona, a su propósito y a su preeminencia. Este mundo, hermano, está lleno de falsas esperanzas. Todas sus fuentes de consuelo y esperanza no son más que cisternas rotas que no retienen agua.
El dinero dice que ofrece ¿qué? Consuelo. Y cuando se te acabe el dinero, hermano, mucha gente tiene un montón de dinero y está pero bien asustado porque no le vayan a robar su dinero. Los que se llenan de alcohol, cuando les pasa todo el efecto y llegan las terribles crudas, hermano, y la realidad, se acabó el consuelo. Y así con cada cosa que tú me digas. ¿Cuántas personas van a otras personas para encontrar consuelo y la persona te falla y te desilusionas? Y entonces, hermano, como vimos hoy, solo en Jesús hay consuelo y seguridad. ¿Cómo vamos a superar estos tiempos, hermano? Confiando en Dios. No te despegues, hermano, de la iglesia. Si no puedes venir por la razón que sea, tú sabes que estamos transmitiendo los viernes, los domingos. Nos estamos reuniendo solamente los domingos, hermano, por cuestión de seguridad. Quitamos la oración y quitamos la reunión de los miércoles, hermano, porque no queremos, hermano, que haya contagios entre los hermanos, aunque solamente sean gripas. No queremos, no nos gustaría que tus niños se enfermaran. No nos gustaría que tú te enfermaras si podemos evitarlo. Pero entonces el domingo vengamos con gozo a la presencia del Señor, hermano, y con la seguridad. Y te lo volvemos a repetir. Gracias a los hermanos que se están quedando en casa, porque ellos, hermanos, están siendo conscientes. Ellos dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero contagiar a nadie y también quiero cuidarme. Y está bien, hermanos, que Dios los bendiga, hermanos. Los seguimos esperando con todo el corazón cuando estén listos. Ya. Pero a los que Dios está congregando, para la gloria de su nombre. Tú y yo estamos aquí, ¿sabes para qué? Para la gloria de su nombre, porque eso habla del poder de Dios. No de nosotros, hermano. No es que seamos suicidas, ni kamikazes, ni mucho menos. Creemos en Él y confiamos en Él. Y para la gloria de su nombre, la pregunta obligada es: ¿a quién vas a acudir, hermano?